Y ya estamos de regreso, queridos hermanos. Hoy vamos a continuar con los milagros y señales de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de la alimentación de los 4000. En esta ocasión se utilizaron también panes y peces, pero la cantidad de gente, a diferencia de la anterior vez que fue la alimentación de los 5000, fue de 4000. En ambos casos se puede notar que el texto bíblico nos dice que se contaron solamente los hombres, pero no las mujeres y los niños. En realidad entonces hubo más de 4000. Si hablamos de mujeres y niños tendríamos que duplicar y hasta triplicar la cantidad. Pero bien, el hecho es que en esta ocasión, en el preámbulo de lo que ocurrió con este milagro, Jesús había estado discutiendo con los dirigentes judíos. Estos habían rechazado de plano el mensaje de Dios, pero había una causa por la cual habían rechazado el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que vamos a descubrir en este milagro. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió, por qué ese rechazo. Pero más aún, dentro de toda esta enseñanza, Jesús iba a dejar en claro que habían otras personas que, aparte de estos dirigentes judíos y de aquellos que debieron haberlo recibido, estaban gustosos de escuchar su palabra. Así que para entender el tema de hoy, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la historia de la alimentación de los 4000 la encontramos registrada tanto en el libro de San Mateo como en el libro de San Marcos. En el libro de San Mateo le encontramos en el capítulo 15. Así que vamos a ver aquí los textos bíblicos para poder entender. Y en el libro de San Marcos luego también vamos a leer en el capítulo 8. Libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 32, dice la Escritura: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Aquí hay algo interesante, ¿no? Dice que habían estado acompañando a Jesús estas personas durante 3 días. 3 días Jesús les había estado predicando y esta gente estaba hambrienta de la palabra de Dios. Jesucristo iba a comparar ese hambre que tenían por la palabra de Dios con el hambre que iba a ser satisfecha por el pan y los peces. Habían aguantado 3 días estas personas. Esta es una gran lección para nosotros como cristianos de estos últimos tiempos, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos un tema y a veces nos parece un poquito extenso, ya estamos cansados. Pero acá dice que a Jesús 3 días lo escucharon. ¿Cuántas veces he escuchado a algunos que van al seminario, van a la universidad y luego vienen a predicar y dicen: solo 40 minutos tengo que dar el mensaje, no más, o 30 minutos? Habría que aprender del gran maestro, ¿no? 3 días y nadie se movía de su lado. Querían escuchar más y más. Ellos estaban ávidos por saber qué debo hacer para salvarme. Cuando una persona busca la salvación, obviamente va a dejar en segundo plano muchas cosas. Esta es una gran lección que debemos de aprender de aquellas ocasiones en que Jesucristo daba el mensaje y la gente quería más y más y más. Pero sigue diciendo el texto bíblico. Verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? En esta ocasión estaban en el desierto. Y allí estaba la gente, en pleno desierto y escuchando a Jesús. Esto debe haber sido maravilloso, ¿no? Tener al gran maestro de los maestros, dando sus prédicas y sus enseñanzas. La gente estaba embelesada y quería aprender más de lo que él decía.
A la iglesia, al pueblo del Señor, siempre se le presenta en medio de un desierto simbólico. En Apocalipsis capítulo 12, cuando se habla acerca de la mujer que es perseguida, dice que huye al desierto. ¿Por qué? Porque era el lugar más alejado de los perseguidores. Así también, en los días de Jesucristo, las persecuciones de parte de los dirigentes judíos eran totalmente exageradas. Eran persecuciones brutales contra Jesucristo, donde estos personajes buscaban su vida con ansias, querían derramar la sangre del Hijo de Dios antes de tiempo. Tal es así que entonces, cuando Jesús veía estas cosas, escuchaba las difamaciones que se hacían contra su persona, los inventos que se hacían para destruir y desprestigiar su obra, entonces Jesús se veía obligado a tener que apartarse de esas regiones porque ya era demasiado abrumador el hecho de lo que tanto molestaban y no lo dejaban trabajar. La molestia de estos personajes no tenía ninguna causa, por eso Cristo dice: sin causa me aborrecieron, me pagaron odio por el amor. Mientras Jesús estaba comunicando el Evangelio, estaba comunicando el amor, porque el amor se encuentra en la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros solo leemos amor, 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 amor y amor. San Juan capítulo 5, versículo 38 y 42 nos dice así la Santa Escritura. San Juan capítulo 5, verso 38 y 42. Dijo Jesucristo las siguientes palabras a los judíos: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió a vosotros no le creéis. Imagínense, Jesús les dijo así a los judíos: yo conozco que no tenéis su palabra de Dios morando en vosotros. ¿Qué es lo que pasaba con estos? Ellos no estaban escudriñando las Escrituras. Los mismos dirigentes judíos ya habían enseñado que el estudio de la palabra del Señor no era tan importante como el cumplimiento de las ceremonias, las formas. Tal es así que entonces la gente de los días de Jesús pensaba que se iba a salvar, uno, porque eran descendientes de Abraham y estaban circuncidados. Así lo declara Hechos capítulo 15, versículo 1, que ellos creían que por estar circuncidados, de acuerdo con lo que se le dijo a Abraham, para que circuncidara a su hijo, a Ismael primero y luego a Isaac, debido a esto, es que ellos creían que eso los hacía salvos. Leamos lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1 para entender el asunto. Libro de Hechos capítulo 15, verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era pues entonces la enseñanza que tenían los judíos, y por eso no le daban importancia a la palabra de Dios. Para ellos era suficiente pertenecer a la nación judía, y para poder pertenecer a la nación judía solo había un camino. ¿Cuál era ese camino? Ese camino era circuncidarse. Así que entonces ellos le daban tanto realce a la circuncisión y a ser descendientes del gran patriarca Abraham, que poco les importaba si tenían que seguir las enseñanzas de la palabra. Era increíble. Era una nación que desde que se inició con leyes. A través de Moisés se les había dado conocimiento, para que por medio de este conocimiento todo el pueblo pudiera permanecer en la obediencia a Dios y pudiera permanecer en la santidad de Dios. Para que seáis santos a Jehová vuestro Dios, guardando sus mandamientos, se le había dicho a Moisés para que comunicara al pueblo en el libro de Números capítulo 15, versículo 39 al 41. Pero resulta que ahora, al pasar el tiempo, esta nación judía se había convertido en una nación sensacionalista, en una nación que más se apegaba por el lado del sentimiento y las emociones de ser descendientes de Abraham. Poco les interesaba pensar en las enseñanzas divinas. Tal es así que llegaron a un fanatismo ciego, a un fanatismo tal que creían que ellos ya estaban salvados por tan solo ser descendientes de Abraham. Jesús ahora tenía que romper estas ideas absurdas y locas, porque eran ideas que separaban de la verdadera relación con Dios,
Quería Dios que su pueblo fuese una nación santa, un tesoro especial, un pueblo apartado de todos los pueblos, a través de la obediencia a sus mandamientos. Era el seguir sus enseñanzas lo que los hacía distintos de los demás pueblos. Pero ellos creían que eran distintos de los demás pueblos solo porque eran descendientes de Abraham y solo porque alguna vez habían sido el pueblo escogido y sacado de en medio de Egipto para ser el pueblo del Señor. Uno de los más grandes errores que se puede cometer en la iglesia moderna, en el pueblo de Dios mismo, es llegar a pensar que porque se llevan el nombre, ya por eso están salvados. Hay muchos aún adventistas del séptimo día que creen que porque están bautizados en la iglesia y su nombre está escrito en los registros de la iglesia, ellos dicen, ya estoy dentro de la organización y ya por eso estoy salvado. Eso no es verdad. Se puede tener el nombre inscrito dentro de las iglesias en los libros y sin embargo estar más perdido que nunca. La salvación no se trata de eso. La salvación se trata del conocimiento de la palabra de Dios. En esto consiste la vida eterna, dijo Cristo, en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y solo se puede conocer al Padre y al Hijo a través de las enseñanzas de las Santas Escrituras. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, resulta que el Señor iba a romper esta idea e iba a dejar en claro que aquí la única unidad que se podía tener con Dios y con la verdad era a través de la Santa Palabra, la Biblia. Ese es el único medio. ¿Por qué? Regresamos a San Juan capítulo 5 y seguimos viendo allí el primer punto que estamos analizando, versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. En el versículo 38 les había dicho, no tenéis su palabra morando en vosotros. Y ahora en el versículo 42 les dice, no tenéis el amor de Dios en vosotros. ¿Esto qué cosa significa? Significa que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios morando dentro de nosotros, el amor de Dios está morando dentro de nosotros. Y este es el principal punto clave. Cuando Jesucristo da a conocer su palabra, entonces está dando amor. Y cuando dice que le pagaron el odio por el amor, está diciendo que a Jesucristo, que les trajo la palabra de amor de Dios, ahora se le estaba pagando como que él fuera un impostor, un falso profeta, un mentiroso, un engañador que buscaba formar su propia iglesia y hacer su propia institución aislada de su pueblo. Jesucristo había dicho todo lo contrario, que había venido para poder salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él declaraba constantemente, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, estoy viniendo a rescatar a mi propio pueblo. ¿Cómo? Solo hay una forma de rescatar al pueblo. La única manera que había de rescatar al pueblo era trayéndole las enseñanzas que un día les había dado a través de su siervo Moisés en el pasado y a través de los patriarcas y de los profetas. De esa manera, al poder darles el mensaje, los estaba rescatando de la mentira y del error del pecado, de lo que Satanás había sembrado entre ellos, que son las falsedades y los engaños. Quería sacarlos de todos esos errores para que este pueblo pudiera ser el pueblo que llevara la luz al mundo. Lamentablemente, le pagaron odio por ese amor. Jesús les daba el conocimiento de la palabra y ellos se oponían a ese conocimiento. Decían, está bien, puede estar predicando la verdad, nadie dice que no. Y entonces no se somete a las autoridades. ¿Qué cosa estaban diciendo con eso? Estaban diciendo, está bien, nos está trayendo amor, nadie dice que no, está dándonos harto amor, más que nunca nadie nos ha dado porque nos está dando la palabra. Y sin embargo, no le vamos a obedecer, no le vamos a creer. Demostraban odio, no lo vamos a hacer. Nos está dando amor, pero nosotros le daremos lo opuesto, estaban diciendo estos hombres. ¿Y qué hacían? Comenzaban a darle lo opuesto a Jesús. Le decían impostor, mentiroso, engañador, samaritano, demonio tiene, de todo. Le sembraban todos los adjetivos que te puedas imaginar. ¿Eso qué se llama? Pagar odio por el amor. ¿Qué más podía hacerse por este pueblo? Se les estaba dando amor en abundancia.
la palabra de Dios en abundancia, pero no la querían. ¿Por qué? Porque simple y llanamente amaban más las tinieblas que la luz, amaban más las enseñanzas de los falsos profetas, de los fariseos y escribas. Enseñanzas que no se basaban en la Biblia, sino en sus tradiciones. Le daban realce a sus tradiciones organizativas, a sus formas y ceremonias, antes que dar realce a la piedad que venía de la palabra del Señor. Interesante. Muy bien, regresamos a San Mateo capítulo 15 y seguimos leyendo acerca de lo sucedido en esta ocasión. San Mateo capítulo 15. ¿Qué más ocurrió? Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Versículo 34. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7, ese número perfecto, ¿no? El número total. La totalidad es el 7. ¿Por qué la totalidad? Porque en el séptimo día se terminó la creación, la totalidad de todo lo creado. Y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Verso 37. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Otra vez el número 7, el 7 de la totalidad. 7 canastas llenas de pan. ¿Por qué? Bueno, todas estas 7 canastas llenas de pan pues representan a la palabra de Dios en su totalidad, que es lo que sobró para poder repartir al mundo. Así, cada palabra de Dios no puede ser desperdiciada. No dijo Jesús: ya deshagan los panes, bótenlos de acá. No, guarden eso. Cada palabra del Señor debe de ser guardada. Todo sirve, todo vale en la palabra de Dios. Tal es así que algunas personas pueden decir: no, pero estas palabras, esto del Antiguo Testamento ya era para los judíos. Otros dicen: no, esto era para los tiempos de Jeremías, esto era para los tiempos de Ezequiel, eso no es para ahora, no puedes aplicarlo. Estás equivocado. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48, Primera de Pedro 1, 23, 24. Así que entonces, la palabra del Señor siempre será perpetua. Nunca hay un día en el cual se pueda decir que estas palabras pasaron. Jesús fue claro. San Mateo capítulo 24, versículo 34 hasta el 36. Mis palabras jamás pasarán. Así que entonces las palabras de Jesucristo no pueden pasar, permanecen para siempre. Y por lo tanto había que guardar todo aquello que había quedado como restante. Muy bien, ahora nos vamos al libro de San Marcos para ver la misma historia y ver algunos detalles más que vamos a descubrir. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Hace 3 días que están conmigo. Muy bien, veamos acá la simbología. Entendamos qué cosa quiere decir esto. Más allá de aquel milagro que se había hecho físicamente, en el que el Señor había convertido, había multiplicado los panes y los peces que se habían llevado para 4.000 personas, sin contar mujeres ni tampoco niños. Más allá de eso, hay que ver el significado de los símbolos que también está implícito dentro de esta enseñanza. Jesús estaba los 3 días con ellos, pero ahora ellos no tenían qué comer y estaban de hambre. Había que darles de comer. Muchas veces se puede tener a Jesucristo con su nombre en una iglesia. Sí, aquí creemos en Jesucristo. Él es nuestro Señor, lo aceptamos como nuestro Salvador personal y decimos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y que como murió por nosotros, ahora nosotros tenemos acceso a ser parte de su pueblo. Pero más allá de tener el nombre de Cristo así, de creer solamente en el nombre de Jesús, más allá de eso podemos estar sin el alimento espiritual. Ellos estaban con Jesús y sin embargo había hambre. ¿Qué cosa significaba? Esto ya es la simbología, por favor, entiéndase, el significado de lo que estaba ocurriendo, porque obviamente Jesús les había enseñado los 3 días.
pero ahora estamos hablando del significado de los símbolos. Tal es así que entonces no basta con decir creo en Jesucristo. Muchos le van a decir a Jesús en el día final que creyeron en Él. Y sin embargo Cristo les va a decir, no los conozco. San Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23, fíjate lo que dijo Jesús aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús está hablando de este grupo de personas? Es que ya desde los dirigentes judíos hasta muchos en el pueblo declaraban que creían en Dios, que Dios era su Dios. Oye Israel, Jehová uno es. Ellos lo repetían constantemente. Reconocían que Jehová era uno, que Dios era uno y que era el verdadero Dios. No obstante, y a pesar de creer que Dios era el Dios de ellos, que se le había presentado a Moisés en el desierto para poderle mostrar que este pueblo de Israel sería su tesoro especial, a pesar de eso, esta gente no conocía la voluntad de Dios. Creían que Dios era lo que les habían enseñado las tradiciones. Ellos entonces aceptaban creer en un Dios, pero creían de acuerdo con su filosofía, no de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso en San Marcos capítulo 7, versículo 6 hasta el 9, Jesús les había dicho que ellos solamente aparentaban creer en Jesús, pero que habían dejado los mandamientos de Dios para seguir sus propias tradiciones. Esto era lo que estaba aconteciendo. Por esta razón, Jesús les llamaba la atención y les decía a todos estos, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios está en toda la Biblia. Ahí está lo que Él pide de nosotros. Pero si nosotros no seguimos lo que dice la Biblia, pues no conoceremos jamás la voluntad de Dios. Y decir que creemos en Jesús, habernos bautizado en la iglesia, no nos salvará en lo mínimo. Una persona puede estar bautizada en la iglesia, aunque sea 7 veces, y eso no la va a salvar. ¿Por qué? Porque aparte de bautizarse, tiene que creer en el Evangelio, y creer en el Evangelio significa obedecer el Evangelio. San Marcos capítulo 16, versículo 16, dice así la Escritura. San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué te parece eso? El que creyere y fuere bautizado. O sea, tiene que creer y tiene que ser bautizado, y entonces será salvo. Pero el que no creyere será condenado. ¿De qué le sirve el bautismo si no creyó? No sirve para nada. Ahora, la creencia significa sometimiento, obediencia a las enseñanzas de Dios. Así lo dice el libro de Romanos, capítulo 10. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo, el apóstol de la fe, ¿no? Romanos capítulo 10. Escucha bien lo que dice aquí en el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Cómo dice? No todos obedecieron al Evangelio. Entiéndelo bien. No todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué? Sigue diciendo así. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que entonces, la obediencia se basa en la creencia. No estás creyendo cuando no estás obedeciendo. La obediencia es clave. Tenemos que esforzarnos por obedecer. Si es verdad que somos humanos, somos pecadores, somos caídos, tenemos la naturaleza caída y pecaminosa, hemos de esforzarnos por obedecer. Y cuando fracasamos, hemos de levantarnos con las mismas ganas a seguir buscando obedecer. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice que aunque el justo cae 7 veces, se levanta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Así que entonces no hemos de darnos por vencidos. No hemos de decir, como me equivoqué, ahora ya no se puede obedecer, entonces no se puede cumplir. Así que mejor me voy con el mundo. No, señor, eso no tiene sentido. Eso es absurdo. Como hoy día no pude hacer el ejercicio de matemática y el profesor me jaló hoy día, ya no quiero el colegio. No, señor. Me jaló hoy día, tengo que esforzarme más. Cristo ha dado su vida en la cruz del Calvario para que logremos alcanzar los propósitos. Así que entonces, cuando el Señor quiere que nosotros seamos sus seguidores, quiere que lo hagamos no solo de nombre, no es ser solo nominal. Si eres nominal no logras nada. ¿Qué cosa es ser nominal? Ser un cristiano solo de nombre. Yo creo en Jesucristo. Oye, pero hay que escudriñar su Biblia, hay que hacer el año bíblico. No, ¿para qué? Si eso no te va a salvar. Solo cree en Jesucristo y ya eres salvado, sin hacer nada. Mentira, Señor, eso es ser un creyente nominal. No todo el que cree y dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. De manera que entonces el acto mero de creer no sirve para nada. Sí, fíjate lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice así la Escritura. ¿Tú crees que Dios es uno? El acto de creer. Bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué les falta a los demonios para salvarse? Si tan solo es creer y no es la obediencia implícita en la creencia, entonces, ¿qué les falta a los demonios para que puedan salvarse? Es que no tiene sentido. Esa falsa creencia superficial, una creencia que es presuntuosa, de solo decir yo creo y punto, estarías igual que los que dicen yo creo en Dios a mi manera. Eso es punto, dicen. Oye, pero si quieres creer en el verdadero Dios de la Biblia, tienes que creer de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y ellos dicen, no, basta con que yo crea en Dios. O sea, si estos hubieran nacido entre los budistas, creerían en Buda como su Dios. Si hubieran nacido entre los Baales, hubieran creído en Baal como su Dios. Así hubieran dicho, yo solo creo en Dios, pero a mi manera. No tiene ningún sentido. O crees en Dios a la manera de Dios, en el Dios de la Biblia, como dice la Biblia, o estás creyendo en un Dios que tú te has formado, tú te has imaginado y quieres que ese Dios sea como a ti te gustaría que fuera ese Dios. Ese es el Dios falso. Eso se llama idolatría. Esa es la fantasía del fanatismo. Dios no quiere ese tipo de cristianos. Hay muchos cristianos que dicen, yo ya me bauticé creyendo en Cristo. Eso es todo. Yo no necesito tener que estar leyendo tanto libro, incluso dentro del pueblo del Señor es increíble. Hay gente que dice, ¿para qué tanto conocimiento si el conocimiento no te va a salvar? Esos tienen su propia religión. No sabemos más bien qué religión sea, ¿no? ¿Qué cosa será? Solo Dios lo sabe. Un día les dirá, tú creías en esto. Porque esa no es la religión de Dios. La religión de Dios es la religión de este libro, de la Biblia. La Biblia te enseña cómo creer en Dios, quién es Dios, de dónde viene y qué cosa quiere de ti. De otra forma, si tú no lees las Escrituras, te estás imaginando a Dios. Puedes orar todo el día. Puedes imaginarte cosas en la cabecita todo el día y ese no es Dios, ese eres tú que te estás endiosando. No sirve para nada. Así que entonces la guía solamente es la palabra de Dios. Tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Libro de San Juan, capítulo 14, dijo Jesucristo lo siguiente en el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Fíjate lo que dice acá. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y las obras que Jesucristo hizo, pues son notables. He guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, entonces, vamos captando la enseñanza que se estaba dando en esta ocasión. Regresamos a los textos bíblicos para seguir comprendiendo lo que en realidad ocurrió en esa ocasión y a qué se refería.
Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. O sea, cuando tú aceptas a Cristo y entras en la iglesia, entras en su camino, ahora tienes que comer. No puedes estar caminando con Jesús sin comer. Verso 3. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿A qué representa ahora la simbología acá? Ir en ayunas a sus casas, ir a la casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Regresar a sus casas en la simbología significaba ir hacia la patria celestial, por el camino. ¿Cuál es este camino? Salmo 119, 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. La palabra del Señor es el camino que lleva al cielo. Hay un camino ancho y hay un camino angosto. El camino angosto, ¿te acuerdas cuando estudiamos los 2 caminos? Representa a la palabra de Dios. No vaya a ser que mientras están yendo en el camino, por la falta del conocimiento de la palabra del Señor, desmayen, porque no tienen alimento para sobrevivir. Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron por delicia y gozo de mi corazón. Así que entonces la palabra del Señor es el alimento de Dios. Cristo dijo en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así pues entonces, la palabra del Señor es el pan de vida. Jesucristo estaba representando aquí al pan de la palabra de Dios, con el cual se alimenta a esas personas, a esos 4,000 que estaban en esa ocasión. Sigue diciendo más. Vamos al texto. Pues algunos de ellos han venido de lejos, versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Un lugar donde fácilmente no podrían ser saciados. En el Antiguo Testamento nosotros leemos cómo el pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años y Dios les dio maná por el desierto. 40 años dando de comer pan. Y ahora era solo un día para darles de comer a estos 4,000. Así que entonces para Jesucristo esto no era imposible. El desierto representaba al lugar de esta tierra por donde se tiene que pasar por cada prueba, por cada tentación, por cada cosa que el enemigo va a interponer para que no lleguemos camino del cielo. Así entonces, en esta ocasión esto estaba representado así, y ahora los discípulos decían: ¿y cómo les vamos a dar tanto pan para estos, para que pasen por el desierto de esta vida? Bueno, sin duda, cuando la gente entra a la iglesia, una vez que ha creído en Jesucristo, ahora tiene que recibir su pan, pero alguien se lo tiene que dar. Y ahora había a quienes se tenía que mandar darles el pan a estos 4,000. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice acá, Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, allá la totalidad. Pero a ellos les parecía 7 del número 7 nada más, así de poquito para 4,000. Pero Jesús iba a mostrar que en esos 7 panes estaba la totalidad para dar de comer a estos 4,000. Y entonces, ¿qué hizo Jesús para demostrarles esto? Para enseñarles que al cielo no le faltan medios. Verso 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Ajá. O sea, acá hay un trabajo que iban a hacer los discípulos. ¿Cuál era el trabajo que tenían que hacer esto? Dice acá, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Los discípulos tenían un trabajo que hacer ahora. ¿Cuál era? El tener que recibir de parte de Cristo la palabra. Todos aquellos que llevan el Evangelio no pueden ser personas que no se estén dedicando a la palabra del Señor. Tienen que ser gente responsable. Los que llevan el Evangelio solo tienen algo que hacer: poner el pan delante de la gente. ¿Por qué? Porque Jesús es el que proporciona el pan. Jesús proporciona la enseñanza. Tienes un libro entero para enseñarle a la gente. Este libro te puede servir para toda una vida. Todo ser humano que llega a este mundo puede tener las enseñanzas de este libro durante toda su vida y no terminarse.
Es una fuente que salta para vida eterna, nunca deja de salir. Y por eso los que son representantes de Cristo, los pastores, los evangelistas, los predicadores, los colportores, los evangélicos laicos, todos ellos están llamados a tener que poner el pan delante. No les pongas piedras delante en el camino a las personas a quienes se les tiene que llevar el evangelio. No les tienes que hablar de tu filosofía, no les tienes que hablar de tu carrera, no tienes que poner de relieve lo que aprendiste en la universidad. Lo que tienes que hacer es enseña la palabra de Dios. Eso es lo que necesita el pueblo, eso necesita la gente, eso necesitan aquellos que han venido a integrar el pueblo de Dios. Fíjate lo que dice en San Juan capítulo 3, versículo 34. San Juan 3:34, escucha bien lo que dice allí. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Qué cosa dice que habla? El que es enviado de Dios, las palabras de Dios. El mensajero, el predicador, no debe hablar otra cosa. Puedes decir 100.000 cosas y no servirán para nada. Hay iglesias en las cuales se quiere retener a la gente, dándoles cualquier tipo de sermoneo, contándoles historietas y testimonios de otras personas. El fulano se convirtió así, el sutano se convirtió así, y con eso se quiere hacer que la gente quede en la iglesia. Eso no sirve para nada. Hoy día va a escuchar eso y mañana se va a olvidar. No le va a servir. Eso no teje la vida de la persona. Si el borracho de allá se convirtió por una razón, tu borrachera no va a cambiar por la misma razón que la de él. Eso es imposible. No puede aplicarse a tu vida la experiencia de otra persona. Tú debes de llevar una experiencia personal con Cristo. Tu Cristo es un salvador personal. No puede ser un salvador grupal. Solo salva a cada uno individualmente. Nadie se salva en grupo. Aunque Cristo va a salvar al mundo entero, lo hace individualmente con cada quien. ¿Comprendiste? Tal es así que entonces, para que Cristo sea tu salvador personal, tú tienes que ser su discípulo personal. Como que no hubiera nadie más en la tierra. Corred de tal manera que obtengáis el premio, decía Pablo, porque solo uno se lleva el premio. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Así que entonces, para que nosotros podamos correr en esta carrera y hacer correctamente la voluntad del Señor, hemos de tener que aprender individualmente de Cristo. Hemos de acercarnos a través de la palabra, recibir la instrucción. Y los que llevan el evangelio, sean quien sean los dirigentes, han de poner el pan así. La instrucción del escrito está en las manos de la persona. Nada más, no se te pide otra cosa. En muchas iglesias, repito, se hacen las cosas al revés. Se instituyen juegos sociales, se instituyen comilonas, bebelonas para retener a la gente. Cuando haces eso, solo los estás reteniendo en un salón social. Esa iglesia de hecho no va al cielo, se está yendo derechito al infierno. ¿Por qué? Porque la iglesia no es para ir a camporés, ni juegos, ni diversiones. La iglesia es para ir a aprender a los pies del gran maestro, de Jesucristo. Solo para eso sirve la eclesía, conjunto de fieles que van a aprender como discípulos las palabras de Jesús. Mientras hagamos eso, entonces recién estamos instruyendo al pueblo. Por eso, los que son pastores y dirigentes y predicadores están obligados, no solo es su privilegio, están obligados a tener que conocer las Santas Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, han de esforzar la mente al máximo. ¿Por qué? Porque deben ser diligentes buscadores de la verdad para enseñar a los demás. De lo contrario, cuanto antes renuncien a su puesto, mucho mejor les irá. Así nos declara la palabra del Señor que tiene que ser la obra hecha. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Te diste cuenta? El verdadero mensajero del Señor debe aprender a utilizar correctamente la palabra de verdad y llevarla para el pueblo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla.
En el libro de Santiago, capítulo 3, fíjate lo que dice aquí el apóstol en relación con aquellos que se quieren hacer maestros sin serlo. ¿Qué cosa es quererse hacer maestro sin serlo? Terminar una carrera de teología, dedicarse a su profesión de teología, llegar a ser ungido como un pastor y no leer más las escrituras o no darles la importancia de vida analizando para enseñar la Biblia, sino solamente queriéndose hacer el gran maestro y diciendo solamente cuentos, historietas y fábulas desde el púlpito, en lugar de enseñar el escrito está de la palabra del Señor tal como está escrito. Mira lo que les dice Santiago. Hermanos míos, capítulo 3, verso 1. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Bajo qué contexto dice esto el apóstol Santiago? Fíjate cuál es el contexto. Es el capítulo 2, ¿correcto? En el capítulo 2 el apóstol Santiago está hablando de aquellos que hablan mucho de la fe y no quieren hablar de la ley de Dios, de las obras. Hacen de lado a la ley, la anulan y declaran que por solo la fe la persona va a llegar al cielo. Cuando Santiago dice que por solo la fe la persona no llega al cielo, sino que su fe debe de estar acompañada con obras. Fíjate lo que dice acá. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El apóstol Santiago está dejando en claro que una fe que no enseña, que debe ir acompañada con sus obras, no salva a nadie. La fe es por el oír de la palabra de Dios, no es una fe casual. No es simplemente decir creo en Dios, creo en Jesucristo y creo en su verdad. No, Señor. No es esa fe superficial, es una fe nacida del conocimiento de la palabra de Dios. Y esa fe es la que tiene que obrar. Las iglesias en su mayoría, hay iglesias que son idólatras. Dicen que creen en sus ídolos, hacen sus grandes adoraciones con sus ídolos, procesiones de todo. Y hay otro grupo que dicen ser creyentes de la fe. No hacen ídolos físicos. Sin embargo, solamente dicen cree y te salvarás. Por gracia eres salvo y no hay más nada que hacer. Y así excluyen a la obediencia de la ley de Dios. Todo este grupo de personas, todo este grupo de maestros enseñadores no son más que falsos maestros, dice el apóstol Santiago. No os hagáis muchos maestros, porque mayor condenación tendréis. ¿Por qué? Porque estos maestros son los que hablan mucho de la fe y hacen de lado las obras. Santiago sigue diciendo, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Te diste cuenta de eso? Así que el asunto es más que claro. Con esto entonces, el apóstol demostró que una fe casual no sirve para nada. Jesús estaba mostrando en su enseñanza de la alimentación de los 4,000 que una fe casual no sirve para nada. Regresamos al texto bíblico. Seguimos leyendo lo que dice acá. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Los discípulos tenían entonces el trabajo de impartir la palabra y solo la palabra, no más de lo que está escrito. Si ellos impartían la palabra, ya estaban impartiendo la verdad. Dios no les pidió hacer ningún esfuerzo más sobre eso. Ninguna otra cosa más salvaría a la gente. Libro de 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Fíjate lo que dice allí. Pero esto, hermanos, dice Pablo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Por más de que te digan que tú no eres de la verdad, si tú estás presentando la Biblia y solo la Biblia, tú estás en la verdad. Así te odien en tu propia iglesia, así los dirigentes de tu propia congregación te maldigan, así los propios hermanos de tu propia iglesia hablen contra ti, así digan que estás fuera de la organización, así digan que tú no eres parte de la iglesia, así digan que tú solo lo haces por diezmos y ofrendas, te haces el sordo, el ciego y el mudo frente a esas charlatanerías. ¿Por qué? Porque tú estás presentando la verdad.
La verdad te hace libre y hace libre a los que la oyen. Mientras tú hagas eso, no te importe lo que digan o piensen los demás. Tú simplemente avanza. ¿Por qué? Porque en el camino vas a encontrar toda suerte de mugidos, de balidos, de ladridos, de maullidos, de todo. Porque todo eso hay en el camino. ¿Qué te importa? Que tú no vives de eso. Tú solo vives de llevar la palabra del Señor. Y si por esa causa te dicen lo que te digan, ¿qué te interesa? Tú cumpliste tu tarea. Los discípulos tenían una tarea que hacer: llevar el pan hasta cada una de las personas. Punto. Ese era su trabajo. A ellos no se les pidió hacer nada más. Siervos inútiles sois, les dijo Cristo, porque solo hicieron lo que tenían que hacer. Así que entonces, sobre esa base, todos nosotros tenemos que actuar y pensar en que solamente tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y dar a conocer esa palabra que sale de la boca de Dios. Eso es todo lo que se nos pide. Por tanto, entonces el apóstol Pablo estaba declarando aquí terminantemente que solamente debía de aprenderse a seguir su ejemplo, a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Maravilloso. Hasta aquí entonces estaba demostrado que los panes que tenían que llevar los discípulos era llevar la palabra sin mezcla de nada. Regresamos ahora al texto bíblico para poder continuar analizando la simbología. San Mateo capítulo 15 sigue diciendo, versículo 7 ahora. San Marcos, perdón, capítulo 8, verso 7. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Los pececillos, un alimento totalmente saludable. En ese tiempo, un alimento totalmente sano y muy sencillito. Hasta el día de hoy el pueblo de Dios podría comerse los pescaditos si no estuvieran contaminados, ¿no? En el libro Consejos sobre la Salud, la mensajera del Señor dice que el pez sería muy bueno si ahora no hubiese la contaminación que existe. Los mares están totalmente contaminados. No solamente los mares, las lagunas de las partes altas por las lluvias ácidas. Tal es así que hemos llegado a un tiempo donde toda la creación animal está bajo la maldición de Dios. Así que ya no puede ser un buen comestible, aunque pudo haber sido en los tiempos de Jesucristo, hoy ya no es. Hay muchas cosas que ahora se han empeorado y han deteriorado hacia el final de los tiempos. Es por eso que hoy nosotros buscamos a través de las Escrituras el tipo de alimentación que Dios dio al principio en el Jardín del Edén, que era la alimentación totalmente vegetariana. El verdadero término es ser vegetariano. Ahora han aparecido cientos y cientos de términos, ¿no? Desde veganos, lacto-ovo-vegetarianos, ovo-vegetarianos, lacto-vegetarianos, pero lo mejor, lo más saludable es ser un vegetariano. Podría ser que en el mundo se te diga que los vegetales no tienen los sustitutos suficientes para sobrevivir, y eso no es verdad, porque dentro de los productos naturales hay sustituto suficiente. Está más que demostrado. Aunque hay gente que incluso se dice ser grandes nutricionistas que dicen que el vegetariano tiene que sustituir con algunos suplementos más. No es verdad. Esa es una gran mentira. Hay muchos que pueden decirlo, pero no pueden demostrarlo. Dicen, no, que en el laboratorio hemos visto esto. No les creas, porque eso no es verdad. Dentro de los alimentos que Dios ha provisto en la naturaleza está todo. De lo contrario, Dios le hubiera dicho a Adán, Adán, como solo te estoy dando los vegetales, pues al principio solo eran los vegetales, Adán, te voy a mandar por favor acá tu botellita de suplemento, Gabriel te va a traer todos los días para que puedas con eso sustituir. No, nunca mandó un ángel para traer pastillas del cielo para sustituirlo. Es más, aquello que simplemente se hace a partir de elementos plásticos y vitaminas plásticas, ¿cómo podría mejorar tu situación? Imposible, salvo que estuvieras deteriorado. Eso es muy distinto para regular, porque más allá de eso tampoco te sirven para nada las vitaminas plásticas. De manera que entonces, Dios puso todos los sustitutos en la naturaleza. Y es nuestro trabajo estar centrados en buscar esos sustitutos para nuestra alimentación. Pues todo lo que Dios ha provisto es para nosotros y debemos nosotros buscarlo porque es nuestra obligación cuidar del templo del Espíritu Santo.
Primera de Corintios 3:16, el apóstol Pablo dice: vosotros sois templos del Espíritu Santo, y el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Muy bien, pero ahora no nos vamos a centrar en todo lo que es la alimentación, solo para que tengas una base de este alimento sencillo que Jesús estaba poniendo delante de la gente en esta ocasión. Seguimos leyendo lo que dice el texto. Versículo 8. Y comieron y se saciaron. Esto es interesante. Cuando nosotros damos solo la palabra, solo la enseñanza, la palabra del Señor es tan clara que deja satisfecho al que la recibe. Si hay personas que quedan insatisfechas, es porque no están analizando la palabra del Señor. Solamente son oidores, pero no hacedores. Los oidores y hacedores son los que escuchan la palabra e inmediatamente hacen el trabajo de ir a buscar lo que dice la palabra. Y cuando se confirman, la obediencia es el resultado. Ninguna persona que no sea hacedora podrá llegar a obedecer. Eso es un imposible. Se nos pide en la palabra del Señor que aparte de oír tengamos que ser hacedores. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Así que, una vez que escuchamos la palabra, hay un trabajo más que hacer. ¿Cuál es? Hechos 17:11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Algunos piensan que cuando se dice ser hacedores de la palabra, se está diciendo simplemente: ya leíste, ya, quiero verte practicar. No, señor. Ser hacedor de la palabra es que una vez que tú has escuchado acerca de la palabra, ahora vayas a verificar. Cuando verificas, te convences de la verdad, entonces la acción sale a relucir. Es por eso que algunos confunden, dicen: no, tú solo cree y ya automáticamente te va a salir la buena acción. No, hay que ser también centrados, equilibrados. Tú crees en el evangelio que te predicaron, muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjate en esto. Los bereanos habían recibido la palabra del apóstol Pablo, creyeron en la palabra del apóstol Pablo, pero fueron a verificar si estas cosas eran así. Ese es el segundo trabajo que se tiene que hacer, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Así que cuando vienes a la palabra y comienzas a estudiarla y verificas lo que dice la palabra, inmediatamente eso se convierte en una parte de tu vida. Ahora, al haber creído de esa manera, actúas. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe no es un mero asentimiento intelectual de lo que has oído. La verdadera fe debe de llegar hasta el alma, debe convertirse en parte de ti, en otras palabras. Que llegue hasta el alma significa que te llega a convencer. La ley de Jehová convierte el alma, dice Salmo 19:7. Tal es así que entonces, para que llegue al alma, tiene que llegar a la convicción. Tienes que llegar a entender. El que lee, entienda, dijo Jesucristo. Así que entonces, cuando lees la palabra, tienes que entenderla. Te la predicó alguien, qué lindo. Ahora vas y verificas. Y cuando entiendes eso, no hay nada que te mueva de esa creencia. Imposible. Cuando tú has llegado a comprender algo, vienen y te dicen: no es así. Tú dices: no, estás mintiendo. Para mí está claro, yo te lo voy a explicar. Y eres capaz de poderle mostrar al otro. ¿Por qué? Porque leíste y luego entendiste. Eso es lo que tienes que buscar. Y cuando quieras leer y entender, para eso tienes un texto comparado con otro. Lees y te da la comprensión el otro, uno a otro, hasta que sean enlazados, quebrantados y presos, y caigan de espaldas. Eso es lo que se necesita. Un poquito aquí, otro poquito allá. Isaías 28:13. Muy bien. Entendiendo eso, entonces, Cristo está mostrando a través de esta enseñanza de el alimento que se le tenía que llevar a todos estos que estaban allí, que les diera satisfacción. Tú vas a satisfacerte con la verdad cuando la verdad se te le explica con corrección, símbolo y significado. Te va a quedar más que claro. Vamos al texto. Y comieron y se saciaron.
y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Ya explicamos eso. Y eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Versículo 10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Ahora, una vez que pasó este hecho, Jesús se fue en la barca junto con sus discípulos. Y algo sucedió en la barca, un tremendo incidente. Seguimos teniendo los textos, ¿no es cierto? Seguimos leyendo, vamos al libro de San Mateo, capítulo 15, allí lo vamos a leer. Fíjense lo que dice acá, para que lo podamos entender bien. San Mateo, capítulo 15, versículo 38 y 39. Escucha bien lo que dice acá. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, por lo menos esto serían 4 por 3. Ponle nada más a un hijo por familia y a una esposa por hombre. Ya, entonces sacaríamos un aproximado nada más entre 10.000 o 12.000 personas que estaban allá. Eso sí que era tremendo, una gran multitud, ¿no? Una multitud como la que no se va a poder contar más bien hacia el final del tiempo. Versículo 39. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Capítulo 16. Ahora escucha esto. Después de que Jesús hace tremendo milagrazo, mira a ver. Vinieron los fariseos y los saduceos. Estos siempre están en todas, ¿no? Es increíble cómo estos lo perseguían a Jesús por todo lado, ¿no? ¿Dónde está ahora? ¿Qué está haciendo? Ya, hay que ir a ver. ¿Qué cosas este hombre? ¿Qué va a hablar? A ver si le sacamos ventaja de algo que diga y de una vez lo troceamos, lo mandamos por YouTube, entre comillas, ¿no? Para que de una vez quede mal. Solo para eso estaba esta gente. Esto no les importaba salvarse porque ya a ellos la salvación les había quedado demasiado lejos. Solo querían deshacerse de la influencia. No sé por qué, en qué los fastidiaría a ellos, pero Jesús solo estaba trayendo la salvación para todo el mundo. No sé por qué se sentían ellos atormentados, no entiendo por qué ellos se sentían ahí los abrumados, ni tampoco entiendo si ellos tenían alguna carga en el corazón de tener que decirles que vayan a desmentir lo que Jesús decía. No sé qué les pasaba. Es inexplicable, es un misterio, ¿no? ¿Qué cosa les estaba pasando? Solamente podemos comprender una cosa de toda esa acción, que Satanás los estaba utilizando. No hay más. Porque ¿para qué molestarlo? Si ellos creían que Jesús no estaba predicando la verdad, pues sencillo, que ellos se pongan a predicar lo que era verdad y la gente les hubiera seguido, porque hubieran dicho, no, pues aquí estos fariseos, estos sacerdotes tienen toda la razón en lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque no necesitamos tener que obligar, ni presionar, ni asustarla a la gente diciendo, mira que si te veo escuchando te disciplino, ¿eh? No tiene sentido, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se nota la imposición. Solo el gobierno satánico es compulsivo. Trata de hacer que la gente por la fuerza, por la obligación, que se le impongan reglas y si no la amenaza, ¿no? Ah, que cárcel, que multa, que tanta cosa más, como lo va a hacer el anticristo para los últimos días. Pero la verdad no es así. La verdad es sencilla, es voluntaria. La gente la sigue porque es verdad. Tiene sentido. Tiene explicación, tiene lógica, tiene razonamiento. Mientras tanto, la mentira no tiene lógica, no tiene razonamiento, simplemente habla, insulta, difama, injuria, pero no tiene ninguna verdad para proclamar. Cuando a ese tipo de personas tú le dices, bueno, tú enséñame pues entonces la verdad, nunca tiene nada para darte, solamente una sonrisa mal formada en la cara que solamente tiene para decir, ay, pues, no tiene nada. Es decir, son simple y llanamente címbalos que retiñen, pero eso solo para que lo conozcas. Esta gente era así. Y entonces, ¿qué hicieron? Versículo 2, 1 y 2. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, que no habían visto la alimentación de tanta gente. ¿Qué ya pedían estos? Estos solo querían molestar. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas,
¿Qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Interesante. Fíjense ahora, estos venían a pedirle señal a Jesús. ¿Qué señal haces tú para que te creamos? Danos una señal. ¿Que la alimentación de los 4.000 les parecía poca cosa? Eso no tenía sentido. Que la alimentación de tanta gente que esté escuchando ahora el evangelio del mensaje del tercer ángel no es más que suficiente. El que se den cuenta de que esta gente se está alimentando con solo la palabra de Dios, que está empezando a comprender cosas que antes no comprendió de la simbología bíblica, ¿no es señal suficiente? ¿Qué señal pide esta generación adúltera? Cristo les dijo, cuando ustedes ven las nubes dicen, lluvia se viene. ¿Cómo pueden reconocer las señales del cielo y no pueden reconocer las señales de los tiempos? ¿Que no leen las profecías? ¿Que no se dan cuenta que era el tiempo en que el Mesías iba a estar en medio de ustedes, que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Que no se dan cuenta que dentro de las profecías dice que la predicación para estos últimos días es el mensaje del tercer ángel y ninguna otra cosa más? ¿Qué parte hay que leer más del espíritu de profecía y la Biblia para dejar entender y dejar en claro que ese es el mensaje para el tiempo de hoy? ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más señal ya quieren? Esa es la señal. Eso es lo más claro que puede haber. Cristo les estaba diciendo, solo les voy a dar una señal que les va a dejar satisfechos. ¿Cuál? Es la que ya dijo Jonás. No hay más. La del profeta Jonás. En otras palabras les estaba diciendo, ¿señal quieren? Sí. Las profecías declaran esta señal de que lo que estoy haciendo es lo que estaba profetizado. ¿Señal quieres para ahora? Solo hay un camino. Anda, lee el espíritu de profecía, lee las profecías de Daniel y Apocalipsis y date cuenta si este era el mensaje para proclamar o no. En lugar de que estés buscando pretextos y sin razones tontas y absurdas, atacando al ser humano, mostrando así que no tienes ninguna mente, juicio ni cerebro, porque no estás razonando en la verdad. Estás buscando simplemente atacar al ser humano en lugar de demostrar lo que es verdad. Cristo les estaba diciendo, quieren señal, la del profeta Jonás. Él profetizó y eso es lo que va a dar testimonio sobre lo que yo hago. ¿Y qué cosa es lo que había dicho Jesús en relación con el profeta Jonás? San Mateo capítulo 12, fíjate lo que dice aquí, en el versículo 39. Fíjate lo que dice acá. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Interesante. Fíjate lo que dijo acá Jesús. La señal que ustedes van a tener va a ser una señal incontrovertible. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará durante 3 días en el corazón de la tierra. Obviamente, esos 3 días y 3 noches no los vamos a contar por 24 horas. No tiene ningún sentido. Algunos dicen que estos 3 días y 3 noches eran 3 días y 3 noches con sus 24 horas completas. Bueno, eso no se puede determinar, porque no sabemos a qué hora se comió el pez a Jonás, ni a qué hora lo vomitó. Así que no vamos a decir a tal hora fue exacta y a tal hora lo vomitó. No, señor. Esta es solamente una forma de decir los 3 días, porque Cristo Jesús fue también igual crucificado desde el día viernes y el domingo al tercer día resucitó. Así que quienes digan que por eso quieren sacar otro tiempo, porque hay algunos que hasta han sacado desde el día miércoles de la semana anterior hasta el día domingo de la resurrección de Jesucristo, dicen 3 días y 3 noches, ahí recién se puede contar. No tiene nada que ver, así que no caigas en esa trampa de que 24 horas que hay que contar, no caigas en eso. Simple y llanamente se dice por la cantidad de tiempo que Jesucristo contaría desde el día de su muerte hasta su resurrección, que era el tercer día, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, desde la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de las primicias, que era la resurrección de Jesús. Y eso solamente se cumplía entre el día viernes y el día domingo. Así que no te dejes engañar, por favor, por aquellos que tratan de dogmatizar
ciertos asuntos de la Biblia para querer confundir las mentes. Así que entonces Jesús les presentó la señal del profeta Jonás. Y con eso les dijo, si ustedes creen en eso es más que suficiente, porque ahí estará su señal. Más allá de eso no habrán señales. Yo no tengo por qué darle señales a ustedes por cuanto tienen la palabra, conocen los escritos y ustedes los quieren hacer de lado o por su ignorancia quieren atacar lo que yo hago. Así de sencillo, dijo Jesucristo. No hay más que hacer. Igual decimos para este tiempo, solamente hay una prueba. ¿Cuál? Tenemos el primer ángel, el mensaje del segundo y el tercero. Y hoy estamos bajo la proclamación del tercer ángel, como estuvo en el vientre 3 días y 3 noches Jonás. Así tenemos 3 ángeles para hoy. Y solo eso es la única prueba de la verdad. Anda, estudia los 3 ángeles y verificarás si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto, porque no hay 2 cruces. Entonces, es evidente que se tiene que verificar si estamos dentro de la obra de los 3 ángeles. Cuando leas el espíritu de profecía, cuando leas las profecías de Daniel y el Apocalipsis, comprenderás que todos los que llevan el mensaje del tercer ángel están cumpliendo su misión como Jesús, nuestro Maestro y Señor, la cumplió. Pues todos aquellos que son seguidores de Cristo, los que buscan en Cristo a su Salvador, hacen la voluntad de Cristo cuando llevan su mensaje para esta hora. Finalmente, San Mateo capítulo 16. Seguimos leyendo la última parte. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos y saduceos? Vamos a ver. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Y entonces qué pasó? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos y saduceos? Querer pedir señales aparte de las que da la profecía. Aquellos que no estudian la profecía van a querer buscar señales en Jesucristo hasta el día de hoy. Oiga, hay gente que dice así, en la Biblia no vas a encontrar todas las respuestas ni en el espíritu de profecía, pero puedes pedirle una señal a Jesús, así como Abraham le dijo a Eliezer su siervo, que vaya, busque mujer para su hijo, y este hombre pidió una señal. Tú también puedes pedir ahora una señal. Mentira, Señor. No te dejes estafar. La señal es la profecía. Dentro de las profecías ya tenemos todo. No busques evidencias aparte de la Biblia. No vaya a ser como esa persona que decía, claro, la Biblia dice aquí que hay que guardar el sábado, pero hoy día voy a conversar con Jesús esta noche y le voy a decir a Jesús a ver si está de acuerdo con que yo tenga que guardar el sábado. Ya sé que la Biblia lo dice, voy a ver si Jesús está de acuerdo. Por favor. Obviamente Satanás le iba a contestar esa noche que es el domingo, no el sábado. Era evidente. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes la luz y la rehusas, el siguiente paso es que tu luz se convierte en tinieblas. Así de sencillo. La operación del error, dice 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 11. ¿Sabes qué? Cuando alguien te muestra las Escrituras, cuando alguien te muestra la verdad por el escrito está, y tú ves lo que dice el escrito está, y a pesar de eso no quieres aceptar el escrito está, sino que tú dices, yo voy a preguntarle al Señor qué otra cosa puede haber, acabas tú de insultar al Espíritu Santo. Eso es peligrosísimo. No pidas señales como lo hicieron los fariseos. Hay muchos que dicen, hermano, pero yo no sabía que eso pasaba, yo lo he hecho. Pues no lo vuelvas a hacer. Pide perdón al Señor y ahora no vuelvas a insultar al Espíritu. Pues ahora que tienes conocimiento de aquí en adelante, ahora ten cuidado con lo que haces. ¿Por qué? Porque así no se puede querer manejar las cosas del Señor absurdamente. Así que entonces,
Con esto Jesús les dijo a los discípulos: cuídense de esos que no quieren predicar las profecías ni quieren creer en ellas, de esos que tienen una religión que no se basa en las enseñanzas de los profetas, sino en su propia filosofía personal. ¿Sabes qué? Ser un religioso piadoso, ser un religioso ceremonioso, ser un religioso a carta cabal no te va a llevar al cielo. Así de sencillo, para nada. No te equivoques. Acá la única piedad que vale es seguir lo que dice el escrito está. Después tú puedes ser sentimentalista, apasionado, estar todos los días limpiando los santitos ahí, sacándoles brillo a todos esos yesitos que puedan estar dentro de un recinto de iglesia. Puedes venir incluso a decirle a tu pastor: acá está mi platita, estoy regalando banquitas para la iglesia, mira, voy a regalar este próximo mes una iglesia entera. Puedes hacer eso como Constantino, que andaba regalando templos para los primeros judíos de ese tiempo. Y eso no te va a salvar. Eso no te hace un cristiano. Lo que te hace cristiano es seguir cada palabra que sale de la boca de Dios. Guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de la malicia, de la maldad, de la mentira, de lo que no está escrito. Más claro te lo diré. Y entonces, allí Jesucristo termina de darles la lección a los discípulos de que nuestro trabajo solamente es recibir la palabra como está escrita e impartirla como está escrita. Vamos a pedirle a Jesús en el día de hoy que Él nos ayude para que nosotros podamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y avanzar en esta vida tan solo por las enseñanzas de este libro. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y nos has impartido, Señor, tu santa palabra bendita, porque ahora sabemos, Señor, que tus enseñanzas son claras y puras y que solo debemos vivir de toda palabra que sale de tu boca y que no hemos de creer, Señor, en ningún ser humano que venga trayendo cosas que no están escritas en tu verdad, sino solamente en aquello que está respaldado por tu palabra, para que, Señor, tú seas glorificado y tu nombre sea exaltado en medio de todas las generaciones y para siempre. Quédate con nosotros ahora en el día de hoy, porque te lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido un milagro más en la vida de nuestro Señor Jesucristo, la alimentación de los 4,000. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis, Magazine de Buena Fuente, también Daniel y el Apocalipsis y otros temas más de profundidad. Así que tenemos bastante alimento. Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Dios te bendiga, querido hermano, y un feliz sábado. Que el Señor te acompañe. Amén.